Tratados administrados por la OMPI. La OMPI administra 26 tratados, incluyendo el Convenio de la OMPI. El Convenio de la OMPI, el instrumento constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Entró en vigor en 1970 y fue enmendado en 1979. La OMPI es una organización intergubernamental que en 1974 pasó a ser uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Los orígenes de la OMPI se remontan a 1883 y a 1886, cuando se adoptaron respectivamente el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Ambos convenios preveían el establecimiento de las sendas oficinas internacionales. Las dos oficinas se unieron en 1893 y en 1970 fueron sustituidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establecida en virtud del Convenio de la OMPI. Protección de la PI. El primer grupo de tratados define normas básicas convenidas internacionalmente para la protección de la propiedad intelectual en cada país. Número 1. Tratado de Beijing sobre interpretaciones. Fue adoptado en la conferencia diplomática en Beijing del 20 al 26 de junio del 2012. El Tratado de Beijing se ha convertido en el primer instrumento internacional en reconocer una protección especial para los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales, constituyendo así un avance fundamental que articula esfuerzos que de manera aislada han hecho algunos estados, pretendiendo otorgar una protección más o menos uniforme a quienes se dedican a las artes audiovisuales en su rol de artistas, intérpretes o ejecutantes, pese a los esfuerzos que en su momento se hicieron con la Convención de Roma de 1961 y el Tratado de la OMPI sobre las interpretaciones y ejecuciones y fonogramas de 1996. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. El Convenio de Berna, quien fue adoptado en 1886, trata de la protección de las obras y los derechos de autores. Ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, entre otros, los medios para controlar quién usan sus obras, cómo y en qué condiciones. Se fundamenta en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas. Los términos obras literarias y artísticas comprenden todas las deducciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea en ese modo o forma de expresión, tales como libros, folletos y otros escritos, las conferencias, soluciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza. Las obras dramáticas o dramáticos musicales, las obras coreográficas y pantomimías. Las composiciones musicales con o sin letras, las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimientos análogos o cinematografía. Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía. Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. Las obras de artes aplicadas a las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativo a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. Bueno, lo intentamos. Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite, 1974. El Convenio de Bruselas establece la obligación de los estados contratantes de tomar medidas adecuadas para impedir que en su territorio o desde él se distribuyan sin autorización señales portadoras de programas transmitidos por satélite. El convenio permite ciertas limitaciones a la protección. Se permite la distribución de señales portadoras de programas por personas no autorizadas si esas señales son portadores de breves fragmentos que contengan información sobre acontecimientos de la actualidad. También si el programa del que son portadoras las señales emitidas se distribuye con fines educativos exclusivamente, incluida la enseñanza de adultos y la investigación científica. Sin embargo, no se aplica las disposiciones del convenio cuando la distribución de señales se efectúa desde satélites de radiofusión directa.
Arreglo de Madrid. Arreglo de Madrid. Relativo a la represión de las indicaciones de procedencias falsas o engañosas en los productos. En virtud del Arreglo de Madrid, se deberán embargar en el momento de la importación todos los productos en que figure una indicación de procedencia falsa. En virtud del Tratado de Nairobi sobre el símbolo olímpico, el icono tiene protección especial por dicho tratado y es una de las marcas más conocidas del mundo. Los estados firmantes del tratado están obligados a denegar o invalidar el registro como marca y prohibir el uso con fines comerciantes de cualquier signo que consista el símbolo olímpico o que lo contenga, excepto con la autorización del Comité Olímpico Internacional. Los 5 anillos entrelazados representan la unión de los 5 continentes y simbolizan los valores olímpicos. Otro ejemplo de la relación con este acontecimiento internacional y la propiedad industrial es el registro marcado protegido en México y protegido en diferentes clases. Convenio de París. La Unión de París para la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de París, fue establecida en 1883 con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o diseños industriales quedaran protegidos con un solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión. Entre estas naciones se pueden establecer vínculos por estar involucradas en la propiedad intelectual. El objeto del Convenio de París son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominación de origen y la represión por la competencia desleal, a cuyos creadores ofrece una protección adecuada, fácil de obtener y respetada. En este sentido, una invención es una solución práctica a una idea novedosa, que se traduce en una aplicación tecnológica susceptible de emplear en la industria, la cual requiere de una protección intelectual que le otorga el convenio. Le Mexique et la Convention de París. La incorporación de México al Convenio de París entró en vigor el 26 de julio de 1976, luego de solicitar su adhesión el 21 de abril de este mismo año. Tratado sobre el derecho de patentes. El PLT tiene por fin armonizar las formalidades nacionales en materia de patentes en todo el mundo. El primer proyecto de tratado contenía disposiciones relativas a la armonización sustantiva de los procedimientos de solicitud y examen de patentes, las normas para obtener una patente, los derechos otorgados por la patente y las medidas de subsanación previstas al respecto. Durante una conferencia diplomática que se celebró en 1991, quedó claro que había diferencias de opinión sobre cuestiones fundamentales, como las relativas al primer solicitante y al plazo de gracia. En 1995 se acordó que la OMPI adoptará otro planeamiento para promover la armonización, abarcando los asuntos relativos a los requisitos formales de los procedimientos nacionales y regionales sobre patentes. Tras esta decisión, se ha debatido el proyecto de PLT en primer lugar en el Comité de Expertos sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes y, a partir de 1998, en el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. El Convenio de Ginebra establece la obligación de los estados contratantes de proteger a los productores de fonogramas, que son nacionales de otro estado contratante, contra la producción de copias sin el consentimiento del productor, contra la importación de dichas copias, cuando la producción o la importación se haga con miras a la distribución al público, y contra la distribución de esas copias al público buscando una retribución económica. Se entenderá por fonograma la fijación exclusivamente sonora, excluyendo, por ejemplo, las bandas sonoras de películas o cintas de video, cualquiera que sea su formato, ya sea discos, cintas, etc. El Tratado de Singapur otorga a las partes contratantes la libertad de elegir la forma, los medios de transmisión de las comunicaciones y se aceptan
que éstas se representen en papel, en forma electrónica o en otra forma de transmisión. Esto tiene consecuencias en los requisitos formales, por lo que se rigen las solicitudes o peticiones como los relativos a la firma en las comunicaciones con la oficina. En el tratado se mantiene una disposición muy importante del TLT de 1994, a saber, la de que no cabe exigir la legalización, la atestación u otra certificación de las firmas que consten en las comunicaciones en el papel. Sin embargo, las partes contratantes tienen la libertad de determinar si desean instaurar un método de autenticación de las comunicaciones electrónicas y la manera en la que se lleva a cabo. Tratado sobre el derecho de marcas. El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas es en armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles. Tratado de Washington. El Tratado de Washington, adoptado en 1989, se ocupa de la protección de los esquemas de trazado, topografías, de circuitos integrados. Si bien el tratado no ha entrado en vigor aún, los siguientes estados lo han ratificado o se han adherido a él: Bosnia y Herzegovina, Egipto y Santa Lucía. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. El Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor fue concluido en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Es un arreglo particular adoptado en virtud del Convenio de Berna, que trata de la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital. En cuanto a los temas que son protegidos por medio de derechos de autores, el tratado menciona 2: programas de computadora, complicaciones de datos u otros materiales. En el Tratado de la OMPI sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, WPPT, se contemplan los derechos de propiedad intelectual de 2 categorías de beneficiarios, especialmente en el entorno digital. 1. Los artistas intérpretes o ejecutantes, actores, cantantes, músicos, etc. Y 2. Los productores de fonogramas, personas físicas o jurídicas que toman la iniciativa y tienen responsabilidad de la fijación de los sonidos de la interpretación o ejecución. Registro. El segundo grupo, conocido como los tratados de registro, garantiza que un registro o solicitud de registro internacional sea efectivo en cualquiera de los estados signatarios de que se trate. Los servicios que proporciona la OMPI en virtud de estos tratados simplifican y minimizan el costo de presentar depósitos o solicitudes en todos los países que se desee obtener la protección para un derecho de propiedad intelectual determinado. El Tratado de Budapest de 1977 es una norma de propiedad intelectual sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. Su objetivo es facilitar el primer paso del procedimiento para conseguir una patente sobre microorganismos. La característica principal del tratado consiste en que un estado contratante que permite el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes debe reconocer el depósito de un microorganismo en una autoridad internacional de depósito, con independencia de que dicha autoridad se encuentre dentro o fuera del territorio de dicho estado. El arreglo de La Haya, relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Este es el arreglo de La Haya, es la que permite solicitar el registro de un dibujo o modelo industrial, presentando una única solicitud en la Oficina Internacional de la OMPI. Además, rige el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, adoptado en 1925. Este arreglo establece un sistema internacional, el sistema de La Haya, que permite conceder protección a los dibujos y modelos industriales en varios países o regiones con un mínimo de formalidades. En la actualidad se hallan en vigor 2 actas: el arreglo de La Haya
que se encuentra la Acta de 1999 y el Acta de 1960. En septiembre del 2009 se adoptó la decisión de suspender la aplicación del Acta de 1934 del arreglo de la Haya, lo que simplifica y agiliza la administración general del sistema del Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Además, no solo se puede obtener el registro internacional de un dibujo o un modelo industrial por medio de una persona física, jurídica que tenga un vínculo, como es por el conducto del establecimiento, el domicilio, la nacionalidad o en virtud del Acta de 1999. La residencia habitual como una parte contratante de cualquiera de las dos actas. En términos generales, la Secretaría de la OMPI publica una guía para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, según el arreglo de la Haya, destinada a los usuarios para el sistema de la misma. Adoptado en 1925, el arreglo de la misma fue revisado en Londres en 1934 y en La Haya en 1960. Fue completado por un acta adicional firmado en Mónaco en 1961 y por un acta complementaria firmada en Estocolmo en 1967 y enmendada en 1979. Todos los Estados miembros de la OMPI y ciertas organizaciones gubernamentales pueden adherirse al Acta de 1999 del arreglo. Los instrumentos ratifican o de adhesión deben depositarse en poder del director general de la OMPI. De Madrid para el Registro Internacional de Marcas, que se rige en virtud de Arreglo de Madrid en 1891 y del Protocolo de Madrid en 1989, y está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Brinda una forma de protección de las marcas en varios países mediante la presentación de una solicitud única en un único idioma. Supone un procedimiento simplificado, unificando trámites como la presentación de solicitudes, el estudio formal y la publicación. No es aplicable en todo el mundo, sino únicamente en los países que están integrados en el Sistema de Madrid y que en la actualidad tiene 108 miembros, entre los que se encuentran la Unión Europea y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, llegando a cubrir 124 territorios nacionales. Es necesario tener una marca nacional ya solicitada que sirva de base para su extensión al resto de países asociados. La web de la OMPI dispone de un simulador de solicitud internacional que indica al solicitante qué formularios tiene que utilizar, así como un calculador las tasas aplicables en función del país, de la marca origen y de los países designados. El arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, en adelante llamado el arreglo de Lisboa. Se adoptó en 1958 y fue revisado en Estocolmo en 1967. Entró en vigor el 25 de septiembre de 1966 y está administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como sus siglas lo dicen, el OMPI, que mantiene el Registro Internacional de Denominaciones de Origen y publica el boletín titulado Las Denominaciones de Origen. El arreglo de Lisboa es un arreglo particular en virtud del artículo 19 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Todo parte en este convenio puede adherirse al arreglo de Lisboa. Los países que se adhieren al arreglo de Lisboa de 1967 pasan a ser miembros de la Asamblea de la Unión de Lisboa. La lista de países parte en el arreglo de Lisboa muestra que todos los países contratantes salvo uno son miembros de la Asamblea de la Unión de Lisboa. La Asamblea de la Unión de Lisboa tiene competencia para modificar el reglamento. En muchos países, la legislación sobre competencia desleal o de protección del consumidor contiene disposiciones generales que se aplican a la propiedad indebida de indicaciones que sirven para designar productos originarios de un área geográfica.
El arreglo de Lisboa se concluyó para atender la necesidad de disponer de un sistema internacional que facilitaría la protección de una categoría especial de ese tipo de indicaciones geográficas, es decir, las denominaciones de origen. En países distintos del país, origen mediante su registro en la Oficina Internacional de la OMPI. Tratado de Cooperación en materia de patentes. El Tratado de Cooperación en materia de patentes permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo, mediante la presentación de una solicitud internacional de patente. Puede presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los estados contratantes del PST. Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la Oficina Nacional de Patentes del estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante, o a selección de este ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Clasificación. El tercer y último grupo engloba los tratados de clasificación, que establecen clasificaciones para organizar información relativa a las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales, a fin de contar con información estructurada y de fácil utilización. Arreglo de Locarno. El arreglo de Locarno establece una clasificación de los dibujos y modelos industriales en los títulos oficiales que reflejen el depósito o el registro de dibujos o modelos industriales. Las oficinas competentes de los estados contratantes deberán indicar los números correspondientes a las clases y subclases de la clasificación a las cuales pertenezcan los productos en que se plasmen los dibujos o modelos, y los mismos deberán hacer en las publicaciones que realicen a propósito del depósito y el registro de los dibujos y modelos industriales. El arreglo de Niza, adoptado en Niza en 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979, establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio. A efectos del registro de marcas, cada país parte en el arreglo de Niza debe aplicar la clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas. La utilización de la clasificación de Niza es obligatoria no solo para registrar marcas a escala nacional en los países parte del arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas por parte de la Organización Africana de la Propiedad Industrial, la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial, la Oficina de Propiedad Industrial del Benelux, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y la Oficina Internacional de la OMPI. Esta clasificación también se aplica en varios países que no son parte en el arreglo de Niza. Acuerdo de Viena. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969. Consta de 85 artículos y entró en vigor el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en la capital austriaca, sobre la base de un proyecto preparado, durante más de 15 años de trabajo, por la Comisión de Derecho Internacional de Organización de las Naciones Unidas. Tuvo como principal el objetivo la reunión de todas las normas jurídicas del derecho internacional público. Fue necesaria la creación de la Convención para unificar criterios y hacer más ágil y eficiente la negociación y la firma de los tratados internacionales.